Hola, buenas tardes. Bueno, un placer recibirlos una vez más en nombre del Departamento de Cultura y del equipo de gestión de acá de la Azotea de Aedo. Es un gusto compartir esta tardecita con ustedes. La alumna acá hizo algo que está muy bien, que fue bajar el volumen del celular. Así que les pedimos que todos o apaguen o silencien los celulares para que se pueda desarrollar más correctamente la presentación. Hoy recibimos a Mercedes Sierra con su libro Las voces de los fogones. El libro lo va a presentar el diputado doctor Diego Echeverría. Así que, como les decía, estamos llegando casi al final de las actividades. Tenemos una semana más de las actividades de verano acá en la azotea. Así que los invitamos a que nos acompañen mañana, que hay teatro, y la semana que viene, que seguimos los miércoles con tango, que termina en Milonga, clases de tango que terminan en Milonga. El jueves que viene tenemos a Lourdes Ferro, que va a estar conversando y contando un poco de astrología y los libros de ella y eso. Después el viernes vamos a tener al ensamble atípico y el sábado tenemos teatro de nuevo con Shakespeare y el mar, dirigido por Mariana Sagasti. Mañana el teatro es un encuentro casual de Patricia Álvarez y Sebastián Slepovich. Así que les damos las gracias una vez más por acompañarnos y bueno, que disfruten la presentación de este libro. Muchas gracias. Ahí, ¿estoy bien ahí? Hola. Sí, creo que sí. Bueno, no sé quién empieza. Arranco, te presento, yo soy el que te voy a presentar a vos, acá la Dale, protagonista sos vos, así que yo simplemente voy a darles la bienvenida, agradecerles la presencia de todos en este día lluvioso. Creo que vale la pena siempre acompañar a quien hace el esfuerzo intelectual y espiritual de escribir un libro. Escribir es un acto de conciencia, de honestidad intelectual, de esfuerzo y de amor. En definitiva, uno vuelca en un libro negro sobre blanco lo que siente, producto de sus vivencias, producto de sus convicciones, producto de su historia. Y Las voces de los fogones es un libro que yo la verdad les recomiendo que compren, que lean. Hace un par de meses cuando Mercedes me invitó a escribir el prólogo de este libro, lo hice con mucho gusto, la verdad, porque la temática de fondo, y yo quisiera hacer a lo largo de esta presentación una breve introducción y después que obviamente la autora les cuente en qué consiste y si ella me permite ir haciendo alguna acotación a modo de periodista improvisado. La temática de fondo de este libro es algo que para quienes pertenecemos al Partido Nacional es muy preciado, casi sagrado, que es Massoyer. Massoyer, para los que no están del todo familiarizados, es un lugar en el norte del país donde año tras año los blancos y también mucha gente de Brasil, de Río Grande do Sul, también por la conexión que tenía Aparicio Saravia con Brasil, van a participar de la conmemoración de la batalla de Massoyer. Una batalla que se dio el 1 de marzo de 1904, donde hieren a Aparicio Saravia y Aparicio termina muriendo 9 días después, el 10 de septiembre de 1904. Quiso la historia que Massoyer sea, para los blancos, un lugar de peregrinación, por decirlo de alguna forma, una peregrinación laica. Porque Massoyer tiene mucho de liturgia, ¿no? de rendir homenaje, de congregarse, de ir a rodear los fogones allí en el Valle del Lunarejo, donde parte de esta historia se desarrolla. Y la verdad, uno siente, al menos a mí me pasó y probablemente a muchos de los que aquí están, que hayan participado en Massoyer, que los hay, van a sentir que conectan desde algún punto de su propia historia. Desde la partida hacia Massoyer, el recorrido por la Ruta 5, uno siente casi en este libro
cuando pasa el Río Negro que mira para los costados y va avanzando hacia el norte, llegar al Valle del Lunarejo, el último día, la última jornada, cuando uno parte desde el Valle del Lunarejo rumbo a Masoller y sube al Repecho de Pena, y es como vivirlo, es como revivir esas experiencias llenas de fraternidad, de amistad, de recuerdo, de risas, de historias comunes. Porque el final, y yo en esto tampoco quiero spoilear la historia, pero el final de esta historia tiene mucho de homenaje, mucho de honrar. En tiempos, en una sociedad donde ya nada es sagrado, donde nada se honra, donde nada se homenajea, el final de esta historia en Las Voces de los Fogones tiene mucho homenaje, un doble homenaje, diría. El homenaje sí, obviamente, a Aparicio Saravia en Masoller, pero también el homenaje de quien allí sueltan al viento las cenizas de alguien que también de alguna forma es protagonista de esta historia y que quiso que sus cenizas fueran derramadas allí en Masoller. Entonces, esta historia tiene mucho de historias comunes, tiene mucho de fraternidad, con temas de agenda, porque también uno tiene en este libro temas del debate actual, que tienen que ver con la batalla cultural, que tienen que ver con el debate de lo woke, como se dice hoy día. Entonces, ese tipo de cosas también tienen una connotación política, enfocado desde la familiaridad. No desde el debate filosófico intelectual, sino desde la cotidianidad, de esa charla que se puede dar en una mesa, en el auto, viajando por la Ruta 5 rumbo a Masoller. Por eso esta historia que Mercedes viene a contarnos en Las Voces de los Fogones tiene mucho de los uruguayos, tiene mucho de los blancos, sí, pero sobre todo tiene mucho de la idiosincrasia del interior del país. Y yo creo que el enfoque que le da la autora es realmente muy cercano. Cuando uno lee este tipo de libros, siente que hablan de uno. Y eso creo que es lo lindo de este libro, que es ágil, que es liviano, que es muy amigable, que es ameno de leer, porque a veces uno lee libros que yo la verdad, incluso Mercedes fue muy constante cuando me mandó el primer ejemplar para que lo leyera, y yo creo que estamos en plena época de campaña y claro, uno siempre tiene que buscar el tiempo para leer. Y la verdad que cuando tomé la determinación de decir, sí, te voy a escribir el libro, el prólogo del libro, para mí va a ser un honor, me lo devoré en 2-3 días. Entonces, de verdad eso también es bueno de un libro. Y saludo el esfuerzo intelectual de escribir, porque no hay contrato con el pensamiento más importante que aquello que se plasma negro sobre blanco. Porque las palabras dichas también a veces se las puede llevar el viento. Pero lo que uno escribe en un libro es la más expresa constancia de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de cómo uno interpreta el mundo. Entonces, saludo, felicito y agradezco el esfuerzo de Mercedes, y que espero que ustedes disfruten este libro tanto como lo hice yo. Así que muchas gracias, Mercedes, y felicitaciones. Bueno, así que bueno, ahora, contanos vos ahora, ¿qué es Voces de los Fogones? ahora me toca a mí. Vinieron algunos de mis hermanos de Montevideo a pesar del mal tiempo y les estaba contando y se reían porque yo empecé a hacer una especie de resumen de lo que podía decir. Después me quedó muy largo, entonces más chiquito, y al final creo que no voy a usar nada de eso. Y va a ser mejor hacer algo así porque realmente. Las Voces de los Fogones surge cuando la pandemia, yo lo pongo acá porque, aunque ustedes no lo crean, una de las partes más difíciles para mí fue la solapa. Cuando me dice Leandro Aguirre, de Ediciones de la Plaza, tenés que hacer la solapa, y yo quedé medio como que voy a decir de mí, porque lo importante en realidad no soy yo. Yo creo que lo importante es el por qué quise escribir el libro y qué pretendo. Entonces me voy a agarrar de eso para empezar suerte no sé, de discurso o de charla de fogón. Y cuando la pandemia, vieron, cuando pasan cosas fuertes, uno puede ver las personas, las reacciones, a veces son reacciones
muy buenas y a veces tenemos de las otras. Y fue muy fuerte para mí que, por ejemplo, el 13 de marzo, el primer caso de COVID en el Uruguay, y el 23 de marzo, el entonces presidente del PIT-CNT convoca un caceroleo. Para mí eso es una bajeza enorme. Y la verdad, duele. Duele que cualquier cosa sirva para la política para algunas personas. El 8 de marzo del 2021 se acercaba y el Sindicato Médico del Uruguay hace ahora sé cómo se llaman porque me lo hicieron a mí el otro día, un flyer, un cartelito, y ese flyer decía, el SMU se suma, usar tapabocas, mantener distancia. Pero el GACH decía que lo más importante de todo era mantenerse en su burbuja. Y esta gente convocó igualmente a ir. A los pocos días se supo que había un llamado, la doctora Zaida Arteta, entonces vicepresidente del Sindicato Médico, un llamado a hacer videos diciendo que los servicios médicos estaban saturados, que se estaba teniendo que elegir quién vivía y quién moría, que se identificaran, por supuesto, qué médico era quién, y que le dijeran al gobierno que por favor hicieran algo. Perdón, está número 2 después de Lustenberg, está en el ministerio, la premiaron. No, pero no solo eso, la premiaron así, y gracias por decirlo. Después de esa campaña sucia y malintencionada, hubo elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay y pasó de ser vicepresidente a presidente. Entonces, también en el área de la salud, lo político para algunas personas está por arriba de la salud de sus propios pacientes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que estas personas llegan a ese nivel? ¿Cómo llegan a ese nivel? De no importarles ni siquiera a sus propios pacientes, de no importarles los trabajadores, porque recuerden, Fernando Pereira, PIT-CNT, en febrero, antes que se fuera Tabaré Vázquez, le hacen un homenaje por lo bien que le había hecho la presidencia de Tabaré Vázquez a los trabajadores. Y a los 10 días de las pandemias, según Fernando Pereira, se estaban muriendo de hambre y hace un caceroleo. Y todas las cosas que pasaron entonces. Entonces vos te pones a preguntarte cómo llega esta gente a ese nivel. Y sobre todo, cómo hacer para que no lleguen a ese nivel más personas. Por eso la importancia de mantener los orígenes, los ancestros políticos, los ancestros familiares, los amigos, la convivencia, el poder estar así, porque ese es el antídoto ante lo que después me enteré y aprendí, porque yo busqué mucho material, la teoría de la estupidez. La teoría de la estupidez, el primero en hablar de ella fue, acá lo nombro y voy a ser breve, porque si no, aunque yo no soy mucho de hablar, igual ahora por lo visto... Muy bien. Timidez no te dio, eso es no, importante. No, estoy defendiendo, entonces muy bien. Me incorporo. Un alemán, Bonhoeffer, es detenido, él es pastor de su iglesia, es detenido por los nazis en el año 43 y luego asesinado en el 45. Pero mientras que está detenido, él logra sacar cartas a través de un guardia, y ese es el inicio de la teoría de la estupidez. Y yo tengo, y eso sí lo quiero leer, página 77, esa la tengo clarita, otras me anoté, pero esta es clarita. La definición que hace este hombre de la estupidez y del estúpido. Porque es muy importante. Él dice, al conversar con una persona estúpida, uno prácticamente siente que no se trata en absoluto de una persona, sino de consignas, lemas y cosas similares que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su mismo ser, habiéndose
así convertido en una herramienta sin sentido, la persona estúpida se da capaz de cualquier cosa y al mismo tiempo incapaz de ver que es malo. Esto es lo que puede destruir de una vez por todas a los seres humanos. Y sigue. Entonces ahí entendés cómo hay médicos que pudieron no aconsejar a sus pacientes a cuidarse para poder después hacer videos quejándose que se estaban muriendo. Después viene otro Cipolla, que ese sí la hace con mucho más detalle, que yo lo nombro acá, porque una de las cosas que yo pongo acá cada rato es menos videitos tontos y más buscar cosas que valgan la pena. Compartinos, si querés, Mercedes, para amenizar. No, que los amigos también sepan la historia de fondo acá también. ¿Cómo la podrías vos resumir? La historia de fondo es la abuela militante de toda la vida, que tiene un accidente muy tonto en realidad, pero ella siempre había dicho que quería que sus cenizas fueran esparcidas en el campo de batalla de Massoyer. Acá, en el resumen de la primera parte del libro, lo dice. Les he dejado un regalo, un viaje de regalo muy especial, para que vayan. Y muy especial para que vayan en familia. Y que vayan las distintas generaciones juntas durante varios días, compartiendo. Por eso digo, para compartir, para prosperar hay que compartir, siempre, sean cavernícolas o nosotros ahora en el siglo XXI. Que la tecnología tiende a separarnos a los que estamos cerca y unirnos a los que están en otro continente. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esa historia, que además la idea original la tuvo Magdalena, que está acá sentada muy seria, ella siempre diciendo, es una buena historia, quiere hacer una película. Entonces yo le dije, bueno, yo no sé escribir para películas, pero te puedo hacer una novela. Y así empecé. Y empecé sacando información de internet con un bibliorato, y tengo como 6 biblioratos, fui sacando. Entonces, así empezó la cosa, hablando de todo lo que venía sucediendo, ya te digo, en los tiempos difíciles se ven, en los pingos, ¿cómo es? En los pingos... No. En la cancha se ven los pingos. Ahí está. Bueno, ahí los pudimos ver y los seguimos viendo, por favor. Hay un tema que vos hablás en el libro también que tiene que ver con los valores y las crisis de valores en los tiempos modernos también. Las crisis de valores, porque fíjense que ahora parecería ser que incluso no estar de acuerdo en algo y te encaja en una fobia. Por ejemplo, la otra vuelta yo estaba hablando con una persona, yo hago, por la Intendencia doy clases de reciclado, y yo estoy muy comprometida con sobre todo los plásticos, todo lo que se pueda aprovechar. Entonces alguien me dice, no, esto del cambio climático, no sé qué. Y yo le digo, bueno, cambio climático, desde la historia del planeta siempre hay cambio climático. De ahí a que sea culpa del ser humano, es otro tema. Y me dice, nunca pensé que tú podías ser negacionista. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la persona que entra en negación es una persona débil, que no es capaz de enfrentar los problemas. Cuando te acusan de negacionista, te acusan de débil, de no aceptar una realidad, cuando los que no la aceptan son ellos. El libro tiene una visión que en definitiva yo creo que la línea transversal tiene que ser la libertad, porque en todos los temas es válido distintas opiniones respecto del cambio climático, son válidas todas las opiniones, respecto a la política, respecto al rol de los gobiernos, a cuestiones filosóficas o ideológicas, de izquierda, centro, derecha, de conservadurismo, de progresismo. Y eso es lo interesante. Y yo creo que libros como estos, que representan obviamente una visión, pero que el hecho de expresar una visión en sí mismo reivindica la libertad de expresar cualquier visión, ¿no? Es un poco eso de que un día vinieron a buscar, hay una
una frase, ¿no? Un día vinieron a buscar a los comunistas, yo no dije nada, otro día vinieron a buscar a tal, yo no dije nada, vinieron a buscar a los otros, no dijo nada, y un día me iban a buscar a mí y nadie quedó que dijera algo por mí. Entonces, yo creo que este libro también, desde una visión, que además es interesante para el que lo lea, la puede compartir o no, porque perfectamente de eso se trata la libertad y la honestidad intelectual, perfectamente se puede compartir o no, reivindica el derecho a expresarlo. Entonces, lo que hace Mercedes aquí es dar una voz, dar una visión y generar el debate, porque son temas de debate hoy día, de agenda política. Temas fuertes también, vayan a ver. Pero con respecto a la libertad, a mí siempre me gustaba, ahora la tecnología, así nomás, pero uno aprovechaba cuando era chica, o más o menos, y podías ver cosas internacionales cuando había olimpiadas, campeonatos mundiales de fútbol. Y la parte de la Unión Soviética eran los deportistas, los técnicos y lleno de gente. Esa lleno de gente eran todos los que custodiaban para que no se les escaparan los tipos, ¿no? Entonces yo ahora me estaba acordando, hablando de la libertad, cómo es tan importante. Los bailarines del Bolshoi. Primero fue Nureyev, después fue Baryshnikov. Principales figuras del teatro del Bolshoi. Y vos decís, yo era joven, ¿no? Y decía, te venían estos ya empezaban la cháchara, estos otros, ¿no? Porque es todo culpa de la CIA, propaganda de la CIA. Pero vos decís, estos tipos son magníficos en lo que hacen, le encantan lo que hacen, pueden hacer lo que hacen y se escapan como delincuentes. ¿Qué les falta? La libertad. Uno, para hacer la mejor versión de uno mismo, es poder elegir en un ambiente de respeto. Si no, no sos. Si no, no podés. Y es por ese lado que uno tiene que informarse. Yo les digo, acá el tal Cipolla dijo tal y tal cosa. Pues vayan a confirmar, porque yo puedo estar equivocada, copié mal, o los quiero engañar a todos. ¿Se acuerdan cuando Tabaré Vázquez dijo, yo no dije que había que ir a la cuarentena obligatoria? Está grabado. Y estaba grabado que sí lo había dicho, pero al decir está grabado, uno te da la sensación de que el tipo, está. No, andá y confirmá. Y hoy la tecnología nos permite confirmar muchas cosas. Muchas cosas. Por eso es importante, y yo lo recalco, cada una de los personajes le dice, ustedes con los videitos bobos, vayan y busquen. Están a un clic o dos. La libertad es un componente esencial. ¿Sí, no? Y el desafío, de lo que vos planteás también, tiene que ver con la profunda crisis de convivencia en los tiempos que vivimos, ¿no? La convivencia y la tolerancia implica el respeto al que piensa radicalmente distinto que yo. Porque, en definitiva, llevarte bien o tener una buena imagen, ¿no?, de alguien que piensa como vos es facilísimo, pero además es autocomplacencia. Me gusta lo que pensás vos porque es igual a lo que pienso yo. En definitiva, lo que me gusta es lo que pienso yo. Claro. Entonces, el desafío intelectual de la tolerancia y la convivencia es poder convivir y encontrar entre todos, que cada uno de nosotros tiene su propia verdad, una verdad superadora. En este libro, y a mí me gustaría, porque también ha sido muy clara en las líneas de este contenido, es ¿qué intenta transmitir como mensaje, ¿no?, las voces de los fogones para quienes lo lean? Yo lo he puesto acá en la solapa, lo pongo en otros lados, lo digo de costadito y lo digo de frente, en el sentido de cuando vos tengas una duda, y en una de las partes le dice la más chica a la más veterana de las que van, ¿qué haces, tía, cuando tenés una duda, en ese caso con respecto a la política? Y ella le dice, pero esto estaba aplicable a todo, ¿no? Yo me imagino estar en un fogón y que me estén mirando Wilson, Aparicio, Leandro Gómez, y ahí voy a saber qué resolución tomar.
que ellos me estén mirando y yo para resolver también los tenga que mirar y decir, yo voy a tomar esta resolución. Ahora imagínense en eso en otros ámbitos de la vida. Si tenés que ver algo con otra persona, un amigo, un familiar. Imaginarse, estás en un lugar y tener ese diálogo, ¿qué le dirías? ¿Cómo le aguantarías la mirada? A veces ahí uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Me parece que es por ahí. Bueno, yo hago una reflexión final y te doy la palabra a vos para que, como corresponde, obviamente, cierres esta linda velada. Como verán, el libro tiene mucho de política. Como verán, yo hoy no hice ni voy a hacer ninguna consideración política porque no, aunque me salga de la vaina, aunque no. Porque creo que hay un lindo desafío en encontrar contenidos políticos también en la cotidianidad, en las historias del día a día, en historias familiares que puedan hacer que nos sintamos identificados. Y en este libro, Mercedes baja una línea muy clara, que yo creo que también debe ser una cosa a destacar en los tiempos que vivimos. Repito, se esté de acuerdo o no. Porque en tiempos de relativismo moral, intelectual, donde da todo lo mismo, donde si yo digo es así y otro va a decir, no, pero no es tan así, porque todo está puesto en tela de duda. Estamos en tiempos donde a veces la autopercepción de lo que sea puede más que la realidad. Cuando hablo de la autopercepción, no solamente hablo de la autopercepción personal, que hay gente que se considera un Terian, un perro, y ahí te das cuenta que está complicada la sociedad moderna. Pero si no, la autopercepción del mundo, de los principios, de la realidad, de las prioridades, de los temas de agenda, sin meterme en la política contemporánea, uno a veces ve cómo la agenda de los gobiernos pasa por un lado distinto a la agenda de la gente, y obviamente eso es una batalla, es una cruzada contra el relativismo, contra la verdad es tal, bueno, pero a mí me parece tal, y si alguien te dice, no, pero estás diciendo algo que no tiene asidero científico ni lógico, me estás cancelando. No, me estás cancelando, no, es que en algún punto la sociedad moderna también tiene que tener parámetros que sean inquebrantables, porque si todos decimos lo que sea de lo que sea, ya no hay nada sagrado. Y yo no digo de sacralizar ciertas cosas, pero hay líneas que no se pueden pasar. Porque si no se desvirtúa, y el paso del tiempo va desvirtuando las cosas si no hay cosas que sean de alguna forma respetadas. Entonces, este libro plantea eso, ¿no? Una cruzada contra el relativismo, y yo creo que también vale bien la pena planteárselo en los tiempos que vivimos, donde todo es relativo, y obviamente las redes además terminan retroalimentando lo que uno piensa, no hay lugar para la tolerancia. Los algoritmos siempre te van a mostrar lo que vos pensás para que estés más tiempo en las redes. No te va a mostrar el que piensa distinto, porque si no te vas a ir. Entonces lo que haces es una manija virtual de que termina mostrándote y terminas consumiendo lo que vos ya pensás. Entonces también es muy difícil salir de eso y encontrar la verdad. Y la verdad está en el debate, en las ópticas distintas, en la tolerancia. Y yo creo que el libro de Mercedes, de alguna forma, también es una reivindicación de eso. Así que, Mercedes, nada, te doy la palabra para que vos cierres esta presentación. Tiraste 2 o 3 cosas fundamentales. Yo les voy a contar un video que vi hace, no sé, un año, ponele. El libro yo lo terminé en agosto del 24. Y ya había visto mucha cosa, pero lo vi, creo que fue el año pasado. Lo vi en YouTube, pero es de Instagram. Una muchacha norteamericana de unos 25 años hace un video quejándose que su hijo, que se autopercibe gato, no Terian, gato, por la edad, supongan que uno supone que es un escolar, la semana anterior se había sentido mal, entonces ella obviamente lo llevó al veterinario. El veterinario no lo quiso atender y entonces ella cuenta que no lo va a demandar porque sabe que es ilegal,
Pero ese es el tema. Tenemos que hacer legal que los veterinarios puedan atender a los que se autoperciben gato. Esas son las cosas que suceden cuando no hay sentido crítico, cuando no hay diálogo familiar, cuando llegar a un punto tal que pasan ese límite del que hablábamos hoy. Pero además piensen en esto, ese niño de ese momento en adelante, claro que soy un gato, si ni mi mamá me lleva al veterinario. Entonces, la crisis es tal que esto, que puede ser una máquina maravillosa, también aísla, y los algoritmos hacen que se junten y se potencien unos a otros, a veces en cosas positivas y a veces en este tipo de cosas, que raya con el abuso infantil o directamente es abuso infantil. La parte de la angustia de las personas. Ustedes, no hay mucho tiempo, pero piensen en esto. ¿Qué tipo de persona es la más manipulable? La que tiene más problemas, menos equilibrio, más dudas, la que se siente quizás más sola, que nadie me entiende. Pero háganse la otra pregunta, ¿cuáles son las personas menos manipulables? Están las dos preguntas, porque así uno puede visualizar mejor. Entonces, también intento fomentar eso, no ser manipulables. Vos, para no ser manipulables, tenés que comprender que puede haber distintos puntos de vista e ir a las definiciones de las cosas. Es importante, a veces uno se olvida de ir a la definición. Y bueno, es un libro que espero que la letra es bastante cómoda, porque los que usamos lentes necesitamos letra cómoda, obvio. Que a los que le gusten, no están las librerías, yo le he contado a algunos y les cuento ahora el resto. Hace un tiempo, cuando fui a Montevideo, haría 20 días que había salido el libro de Ruperto Long, que está Cecilia Fontana, y se llama El ataque final, el de los vinos envenenados. Bueno, voy por el centro e increíblemente un lugar libre y una librería al lado. Dije, ya, acá mismo. Y casi, pum, paré. Entro, mientras que están atendiendo a otro, miro para acá, miro para allá, no estaba, pero está. Me atiende el muchacho, me pregunta y me dice, no sé si lo tengo. Búscalo. Chiqui, chiqui, chiqui en la maquinita. Ah, sí, tengo uno, pero no sé dónde está. Búscalo. 28 minutos estuve adentro, desde que me empezó a atender, porque esto de la batalla cultural es así. Entonces, para que lo quiera, le guste, en la Casa del Partido Nacional en Montevideo había, espero que los hayan comprado, y si no, sigue habiendo porque nadie me dijo nada, y si no, lo recomiendan, lo leen, si les gustan, tienen un regalo para hacer, que a mí me viene bárbaro y me dejo tan contenta. Y antes de irme, decirles que hoy era el cumpleaños de mi madre, así que no importa la lluvia, no importa nada, porque estoy re contenta. Muy bien. Para el que quiera. Muy bien. No se vayan, porque ya que vinieron, Adelante.